En el mundo del anime hay muchísimas peleas que tienen un resultado ultra polémico, y como ultra polémico me refiero a peleas en las que todo apuntaba a que un personaje iba a ganar, bien por méritos o bien porque todo el fandom le tenía muchísimo cariño, pero bien fuera por el guión o por una injusticia, perdió inmerecidamente. Así que en este vídeo veremos un top 5 de las derrotas más injustas de todo el anime, pero aquí te tengo que hacer una pequeña advertencia antes de ver el vídeo, y es que con injusta no nos referimos a que realmente un personaje utilizase los trucos y ganase totalmente inmerecidamente, sino que realmente todo apuntaba a que debía ganar un personaje, pero digamos el guión, la trama o algún poder salido de la nada hizo que su rival le acabase ganando, y eso nos decepcionó a todos. Puesto número 5. Si hay una pelea que es de las más épicas de toda la historia del anime y que rompió el internet allá por el año 2008, y que encima si te digo canción de Linkin Park vas a saber perfectamente cuál es, me refiero a la de Rock Lee contra Gaara. Esta es una de esas peleas que si la ves sin ningún tipo de contexto te parece un meme, porque a mí me pasó que veía a un tipo CJs versus un niño que parece que tenía 7 años, emo, enfadado y que acababa de llorar, que era Gaara. Pero luego cuando tienes el contexto y te estás viendo la serie, entiendes por qué es una de las mejores peleas de toda la historia. Y es que enfrenta dos conceptos totalmente opuestos: lo que sería el talento natural, que ya te viene de tu nacimiento, y lo que sería el no tener nada de talento, pero habértelo trabajado todo con esfuerzo, sudor y lágrimas. Justo aquí te das cuenta de que de base Gaara tiene un poder rotísimo, y es esa arena que le acompaña a todas partes, que le permite tanto atacar a sus rivales con esa famosa técnica del ataúd de arena, como defenderte a ti mismo, ya que te crea como una especie de escudo con la propia arena, y encima el propio Gaara tiene como una segunda piel de arena, es decir, que tocar a este tío es imposible. Todo ello versus un tipo que parece que simplemente es un humano que sabe pelear con técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Pero justo entonces la pelea te mete un plot twist totalmente brutal, y es que parece que Rock Lee, que a priori no puede tocar a Gaara, tiene una especie de técnica como el Kaioken de Dragon Ball, y es que abriendo lo que se llama las 8 puertas del chakra puede aumentar drásticamente su poder e incluso superar en escala a su rival a costa de hacerse muchísimo daño e incluso poner en riesgo su propia vida. Entonces Rock Lee decide abrir unas cuantas puertas, sabiendo perfectamente que luego va a tener un dolor de cervicales tremendo, y empieza a pelearse con Gaara, y lo que vemos es que le empieza a golpear, y en la propia serie se menciona que es la primera vez que a Gaara le han hecho daño en toda su vida, ya que como sabemos esa arena le protegía incluso de su propio padre y de la gente que quería cargárselo por ser un experimento fallido. La velocidad del chico CJ es entonces tan brutal que la serie se permite el lujito de meterte un flashback de su historia, para mí uno de los mejores de todo Naruto, en el que ves perfectamente que el chaval era un fracasado, que no tenía ningún talento, pero que sí que tenía lo que para mí sí que es un talento, así que hace un poco de trampa, que es el don de poder esforzarte todo lo que tú quieras. Y es que si lo piensas, la gran mayoría de gente no puede esforzarse hasta esos límites, así que el hecho de que tú sí puedas hacerlo, para mí sí que es una especie de talento natural. Todo esto entonces nos lleva a la gran derrota de Lee, y es que por mucho que ha golpeado a Gaara, el tipo al final acaba perdiendo porque esa arena, digamos que no tiene límites, y en ese punto de la serie está rotísima, y básicamente acaba medio inconsciente y a punto de morir ante un ataque de Gaara. Es en ese momento en el que el espectador se queda totalmente decepcionado, porque aunque tú no tienes barritas que te digan la escala de poder de Naruto y claramente sepas que Gaara iba a ganar de alguna manera, sí que estabas identificado con Rock Lee, porque es un personaje que bajas muchísimo más a tierra. Piensa en los conceptos: un chaval que parece un demonio que está gritando cosas de asesinar contra un chico con el que te sentirías identificado, porque generalmente la gran mayoría de personas no tenemos ningún talento brutal que nos haga destacar, y tenemos que mejorar en base al esfuerzo, entonces te sientes muy identificado con él. Por lo tanto, se le puede dar el título de derrota injusta, en tanto a que todos los fans queríamos que ganase Rock Lee. Luego yo no sé si es un guionazo que abriendo las 5 puertas no puedas cargarte a Gaara niño, eso yo ya no lo sé, luego la serie te ampliaría más la escala y vete a saber, pero sí, a priori parecía que Rock Lee Super Saiyajin debía cargarse a Gaara, así que digamos que es inmerecida, tanto desde el punto de que todos queríamos que ganase Rock Lee, como desde el punto de los poderes de la serie. Puesto número 4. Vale, ahora hemos hablado de ninjas con escalas de poderes tremendamente brutales, nivel destruir el mundo, pero ahora vamos a cambiar totalmente la escala de poder y vamos a hablar de una escala muy parecida a la que podríamos tener tú y yo en la vida real pegándonos en un ring, y es que estamos hablando de Hajime no Ippo. Para dejártela clarita, la pelea que incluiremos en este puesto es la de Miyata contra Mashiba. Para mí una de las peleas más polémicas de todo Ippo e incluso injustas, y creo que dentro de la serie, cuando la vi en su día, parecía que se trataba de evangelizar un poco al personaje de Mashiba y justificar lo que había hecho, y eso me dejó loquísimo. Para los que no habéis visto Hajime no Ippo, básicamente esta pelea enfrentaba a un chico como era Mashiba, que era un peleador muy técnico, digamos un personaje muy parecido a Sasuke de Naruto, que era el rival de la serie, Ippo, y que lo que básicamente buscaba en ese torneo era poder llegar a la final para enfrentarse contra él y cobrarse una especie de revancha en relación al primer combate que tuvieron. En el otro lado del ring tenemos a un peleador completamente distinto, y es que si bien es bastante bueno técnicamente, su estilo se basa más en la agresividad. Es un peleador
boxeador que simplemente con ver su físico te das cuenta de que es un chico súper alto, bastante agresivo de rostro, bastante feo y CJs como Rock Lee. Digamos que Mashiba en ese momento de la serie era concebido como una especie de mini villano o antagonista de estos malvados que siempre te caen mal, y en esta pelea demuestra que hará lo que sea por ganar, porque Miyata estaba llevando la delantera y demostraba que era un boxeador bastante mejor, pero en uno de los asaltos Mashiba decide meterle un pisotón, algo completamente ilegal en el boxeo, pero que parece que el árbitro se come un poco. Esto acaba por desestabilizar a Miyata, quien se anula por completo y físicamente no da más de sí. De hecho, acaba en la pelea quedándose totalmente rígido, y aunque tiene una mirada con ese tonito verde que la verdad que acojona un poco, estaba claro que estaba totalmente derrotado, así que acaba cayendo al ring. Esta es una derrota injusta en todos los sentidos, porque es injusta en lo que es el término injusto como tal, ya que su oponente ha cometido una técnica ilegal por la que debería ser descalificado, es decir, que debería haber ganado Miyata directamente, y también es injusta para el fan, que evidentemente y por la premisa que te plantea la historia, estás esperando que gane Miyata para que en la final se enfrente al protagonista de la serie. Y por puesto número 3. A tu tío Jäger le encanta Shingeki no Kyojin. Creo que es algo un poquito evidente, y en todos los vídeos me gusta siempre meter un puesto de esta serie, evidentemente sin que sea forzado, algo que yo crea de verdad. Y aquí sí que hay una derrota injusta en esta serie que yo creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo y no voy a sorprender a nadie, y es Reiner contra Eren la primera vez que se enfrentaron. Para ponerte en situación, acababa de ocurrir en Shingeki no Kyojin el momento más famoso de toda la serie, la revelación de los traidores, donde te das cuenta de que Reiner y Bertolt son traidores de otra nación y que realmente se presentan como los titanes cambiantes que destruyeron a la humanidad de dentro de los muros, el titán colosal y el titán acorazado, lo cual daría pie a una de las peleas más épicas de toda la serie, Eren, que es el protagonista, contra ellos dos. La cosa es que realmente solo se empiezan a pegar Reiner y Eren, es decir, es una batalla totalmente igualada de tú a tú, uno contra uno. El titán acorazado, que parecía un titán que se caracterizaba por su robustez y por la armadura que tenía repleta de piedras, contra el titán de ataque de Eren, que es un titán que cuando tú lo ves pues parece ahí un poco que parece el señor cangrejo cuando le quitaban la coraza, pero que realmente es muy poderoso en sus golpes y es uno de los titanes más agresivos de toda la serie. El caso es que al empezar la pelea te das cuenta de que el titán de Reiner tiene más herramientas para ganar una pelea, ya que como decimos tiene una gran coraza y aparte es muy fuerte físicamente. Todo esto se suma a que Eren parece que no tiene tan dominado a su titán cambiante, pero resulta que el Jäger acaba acordándose de esas técnicas de pelea que usaba Annie para que, físicamente siendo inferior a sus rivales, pudiera ganarles. Todo esto nos lleva a que Eren, utilizando una mezcla de estrategia, intelecto e incluso técnicas de MMA que podríamos ver en la vida real, le plantea una muy buena pelea a Reiner, tanto que incluso acaba pasando a tener ventaja e incluso posteriormente todo apuntaba a que lo iba a derrotar ahí mismo. Sin embargo, el Tito Isayama sabía perfectamente que la serie no se podía acabar ahí, así que había un elemento sorpresa que era Bertolt, transformado en mitad de cuerpo del titán colosal, que de repente, cuando Reiner empuja a Eren hasta esa parte, acaba cayendo para destrozar por completo al Jäger. Vale, pero aquí hemos llegado a un punto en el que tú me vas a decir, pero tío Jäger, no es tan injusta la derrota porque Mikasa también intervino, entonces se puede considerar que era un poco un 2 para 2. Y yo te diré sí, pero creo que Mikasa tampoco hizo tanto, ¿no? Molestó un poco al titán acorazado, pero creo que su intervención con las dos espaditas no fue tan determinante como si lo es plantar a medio titán colosal y que se cargue por completo la batalla. Ahí no había nada que hacer. Pero en mi opinión es una derrota injusta porque el protagonista de la serie, que era Eren, para mí quien debía ganar, lo había hecho muy bien en la pelea. Es decir, él sabía perfectamente que era físicamente inferior a su rival y que encima su rival estaba totalmente entrenado, pero utilizó las herramientas y los conocimientos que tenía a su disposición para darle la vuelta a la batalla, algo que para mí siempre tiene muchísimo mérito, pero no fue recompensado. Puesto número 2. Ok, mi querido Jäger, aquí voy a hacer un aviso muy importante anti-youtubers pesaditos de Dragon Ball que se creen el centro del universo y que si no te acuerdas de cada mini detalle de Dragon Ball, eres un inútil en internet que no debería opinar de nada y vivan los Saiyans de corazón puro, ¿vale? Voy a opinar de lo que yo sé. Si se me escapa algún conocimiento, por favor no me funéis, ¿vale? Porque no soy experto de Dragon Ball. Simplemente voy a hablar de una pelea que cuando la vi en su momento, sin contexto adicional, en la serie no se nos había explicado nada, me pareció una auténtica aberración en cuanto a quién ganó o estaba ganando la batalla. Ahora sí que sí, dicho el disclaimer de cagón de internet, es hora de hablar de Goku y Vegeta contra Broly en la pelea de Broly de 2018. Creo que todo el mundo sabe perfectamente por dónde lo voy a tirar, pero igualmente voy a exponer el contexto para que a todo el mundo le quede clarito. Esta pelea te plantea, sí, una historia muy guapa de los Saiyans, pero
cuando vamos a la salsa de verdad, a la pelea importante de la película, se enfrentan Broly contra Goku y Vegeta. Al principio te puedo comprar que el Saiyan que había vivido muchos años en el planeta Vampa empiece a superar un poco a un Goku Super Saiyajin, a un Vegeta Super Saiyajin, que por cierto al principio no lo hace porque Vegeta le da bastante pelea, y eso te lo puedo medio comprar porque sabemos perfectamente que el estilo de Goku y Vegeta, sobre todo de Goku, es al principio probar un poco a su oponente, entre comillas dejarse un poco para, digamos, que su oponente dé todo el máximo de sí y al mismo tiempo saber hasta qué punto de fuerza puede llegar. El caso es que Broly, que no ha recibido más entrenamiento en su vida, al menos que se sepa, que echarse unas peleitas con su padre contra un monstruo en ese planeta, empieza a aumentar progresivamente su poder, y esto ya hace que los protagonistas tengan que acceder a otras transformaciones que ya empiezan a ser la de escala de los dioses, algo que tú como espectador empiezas a decir, vale, ya me está sonando un poco rarito, pero bueno, te lo puedo comprar dentro de que a Goku y a Vegeta siempre les gusta cancherear un poco en ese sentido. Pero claro, el caso es que tú dices, vale, aquí se tiene que acabar ya la pelea, todo ha estado muy gracioso, Broly está muy guay, nos encanta a todos, pero bienvenido a Dragon Ball Super, donde la escala es una auténtica fumada y donde para rivalizar con rivales de Ki Divino Super Saiyajin Dios, tienes que estar en una escala de poder brutal en la que Broly, por lógica y por lo que se te está explicando en la historia, no debería estar. Pues resulta ser que no. Broly no solo rivaliza contra las fases Dios, sino que poco a poco empieza a superarlas hasta que las fases Dios, incluso conjuntas, no son nada contra Broly. Tanto que incluso la propia película, yo entiendo que para darle emoción y todo lo que tú quieras, tiene que sacar a un Gogeta Blue para derrotar al enemigo. Entiendo perfectamente que esta fusión ya está ultra por encima de la escala de Broly, pero me parece una maldita aberración que tengas que recurrir a eso para derrotar a un rival que, como digo, debería estar fuerísima de la escala. De hecho, para tu tío Jäger, esta derrota de Goku y de Vegeta antes de transformarse en Gogeta es tan injusta que una película como era la de Broly, que me la estaba gozando en su día increíblemente en el cine, sobre todo con el pasado de Bardock y compañía, hizo que ahí me arruinase un poco la experiencia porque ya no me lo podía tomar en serio. Dicho lo cual, repito lo mismo. Si ahora en 2025 Toyotaro ha dado una entrevista diciendo que Broly tiene una especie de generador por dentro que conecta con Zenosama y las superbolas de dragón y ahí se justifica todo el poder que tiene, pues vale, ok, me he equivocado, pero yo te estoy hablando del contexto de cuando vi esa peli en 2018 y de que la he vuelto a ver hace poco, y con lo que se sabía, ahí no te explicaban nada de por qué Broly era así. Me puedes decir Super Saiyajin legendario, lo que tú quieras, que se adapte el poder a cada rival, pero que es una fumada que en Dragon Ball Super, en la escala tan aberración que tenemos, se ponga a ese nivel. Así que sí, para tu tío Jäger, derrota injustísima de Goku y Vegeta. Puesto número 1. Entramos en el puesto número 1 del vídeo, el que a mí personalmente más me dolió como derrota injusta, aunque sé que en términos estrictos no es una derrota injusta como tal, un personaje era clarísimamente más fuerte que el otro, pero como digo, en la película en ese momento tú no tenías contexto y no lo podías saber del todo, y estamos hablando de Rengoku contra Akaza en la peli de Demon Slayer. Pero antes de contarte por qué me parece una derrota injusta, me encantaría que te suscribieras, porque sé que si has llegado hasta aquí es porque el vídeo, aunque a lo mejor no sea tu favorito de toda la historia, te está entreteniendo, y a tu tío Jäger le encantaría tenerte en esta comunidad porque vamos a subir vídeos todas las semanas. Dicho lo cual, si me dejas un like, yo ya te querré para siempre, así que tú sabrás lo que haces. Ahora sí que sí, te explico. Para mí, evidentemente, tenía que ganar Rengoku, todo ello porque el fan era el personaje con el que iba. Creo que nadie en ese momento iba con Akaza. Sé que muchos me habéis spoileado, no he llegado hasta el final de Demon Slayer porque quiero verme las pelis que sacarán próximamente, ¿vale? Pero me habéis spoileado de que Akaza es muchísimo más poderoso que Rengoku y de que aparte tiene un pasado brutal. Pero en ese punto, en la peli del tren infinito, tú ibas con Rengoku porque el tipo, aparte de tener un diseño súper fachero y tener una voluntad de hierro, pues digamos que te transmitía unos valores muy buenos. Nah, pero fuera de todo eso y de que los fans queramos que gane uno u otro, sí que en ese momento me pareció una derrota injusta en tanto a que sí, se veía que Rengoku era más débil que Akaza, principalmente porque no podía regenerarse, era un maldito humano. Pero es que aparte hizo algo parecido a lo que hacía Eren contra Reiner. El tipo, de base, era menos fuerte que su rival y aparte tenía menos herramientas, pero aprovechó todos sus conocimientos y digamos todas sus ganas de ganar para plantearle una muy buena pelea, tanto que incluso Akaza
Akaza, que se estaba confiando bastante, se le pusieron las cosas muy difíciles, tanto que tenía la katana de Rengoku en todo su cuello. Alerta spoiler, pero en ese momento el espectador no podía saber cuánto poder o no tenía un demonio y cuánto podía resistir, guiño guiño, pero en ese momento tú te esperabas que es que Rengoku era capaz de derrotar a su enemigo en ese momento. Y claro, cuando viste que la cosa se le dio la vuelta, que Akaza acabó huyendo y que ni siquiera Tanjiro tirándole esa katana a toda velocidad se lo acabó cargando, ni siquiera la luz del sol, por cierto, pues tú te quedaste con esa sensación de injusticia, y más cuando le veías la cara al pobre Rengoku llorando en el amanecer. Básicamente, por ponerte en contexto, si tú veías esa película por primera vez, viendo todo el esfuerzo que había llegado a cabo Rengoku, utilizando sus mejores técnicas, con una animación del fuego excelente y con todos los valores y el pasado que tenía el personaje, te daban ganas de que el chico ganase la pelea, vamos, sea como sea, métele un guionazo si quieres, hombre. Pero todo esto me lleva a una conclusión muy importante, y es que en este vídeo he recopilado a solo 5 personajes, y está claro que el anime está repleto de derrotas injustas, así que me encantaría que en comentarios me dejases alguna que me he olvidado, o incluso que hagas tu propio top 5, porque me encantan los debates de estos vídeos y te voy a leer 100%. Si este vídeo te ha molado, te voy a dejar 2 por aquí que son muy parecidos y seguro te van a entretener un rato. Nos vemos en la próxima. Adiós.